Mi hija Sofía me dijo por teléfono: «Haz lo que quieras, mamá. Solo no nos molestes con tus decisiones de vieja». Esa frase, dicha con tanta frialdad, con tanto desprecio encapsulado en una sola oración, me desgarró por dentro como un cuchillo lento. No levanté la voz, no discutí, no le colgué siquiera. Solo respondí con un «está bien», seco, intentando no dejar que se notara que por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Nunca imaginé que el amor de una madre pudiera volverse invisible a los ojos de sus propios hijos. En ese instante supe que algo se había roto entre nosotras. No era una discusión común, de esas que se tienen y se olvidan. Era otra cosa. Era la confirmación de que ya no era vista como parte importante de su vida. Me convertí, de un momento a otro, en una carga, una sombra, una figura obsoleta que solo debía existir en los márgenes de su mundo. Una molestia que, si hablaba, era por terquedad. Si decidía algo, era por capricho de anciana. Y el dolor no vino en gritos, sino en silencio. No era la primera vez que sentía que me empujaban hacia la periferia, pero nunca había sido tan explícito. No nos molestes. Esas palabras no fueron un simple desliz, fueron una sentencia. Y lo peor de todo es que no vinieron de una desconocida, sino de la niña que crié con mis manos, que cuidé con mi cuerpo, que defendí como una leona, incluso cuando el mundo la daba por frágil. Esa niña se había convertido en una mujer que ya no me reconocía como parte de su vida. Después de esa llamada caminé por la casa como un fantasma. Toqué las paredes, abrí los cajones, miré las fotos antiguas. Todo hablaba de una vida que ya no tenía lugar. Me senté en la silla que usaba mi difunto esposo, esa que nadie más se atrevía a ocupar, y me pregunté en qué momento dejé de importar. ¿En qué momento pasé de ser la columna de la familia a ser el estorbo que debía callar y desaparecer? La herida no fue solo por lo que me dijo Sofía. Fue porque confirmé que mis hijos no sabían que hacía meses me había mudado. Meses. Ninguno notó mi ausencia real. Ninguno preguntó por qué ya no llamaba tanto, por qué no pasaba por sus casas o por qué no pedía favores como antes. Nadie notó nada. Yo ya no existía en sus rutinas. Me convertí en una nota al pie de su vida. Y si estás escuchando esta historia, si alguna vez sentiste que tu voz se perdía en el eco del abandono, te invito a quedarte conmigo. Dime desde qué ciudad me acompañas, suscríbete al canal y comparte tu historia. Tal vez, como yo, también estés buscando reconstruir tu voz en medio del silencio. Me llamo Elena Ramírez, tengo 68 años y soy viuda desde hace 3. Viví toda mi vida en la misma casa donde crié a mis hijos, un lugar modesto pero lleno de recuerdos. No fui una mujer de muchas palabras, pero siempre creí que el amor verdadero se demuestra en el hacer, no en el decir. Amé a mi esposo con devoción, y cuando partió, sentí que una parte de mí también se apagaba. Aún así, seguí adelante, por ellos, por mis hijos. Mi vida nunca fue fácil, pero tampoco me quejo. Fui costurera, limpiadora, vendedora en la calle. Hice lo que fuera necesario para que a mis hijos no les faltara lo esencial. No teníamos lujos, pero ellos siempre llevaban el uniforme limpio, los útiles escolares completos y una lonchera con comida caliente. Yo me conformaba con lo básico, a veces menos que eso. Mi alegría era verlos avanzar. Carlos, mi hijo mayor, siempre fue más reservado. Desde que se casó, se sumergió en su trabajo y en su propia familia. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas cada vez más breves. Pero yo entendía. Tenía responsabilidades. Nunca le reclamé. Pensaba que mientras estuviera bien, todo estaba bien. Lo que no imaginaba era que su silencio se volvería indiferencia. Sofía, mi hija menor, fue siempre más intensa, más ambiciosa. Desde joven quiso destacar, subir, brillar. La apoyé en cada paso, incluso cuando sus decisiones me parecían frías o egoístas. La acompañé a entrevistas, cuidé de sus hijos cuando aún era soltera y trabajaba hasta tarde. Le di todo lo que tenía y más. Pero mientras ella subía peldaños, parecía dejarme atrás como si yo fuera parte de una vida que ya no encajaba con su nueva versión. Después de la muerte de mi esposo, la casa se llenó de un silencio distinto.
Ya no era solo la ausencia de su voz, sino la ausencia de sentido. Los días pasaban lentos, iguales, pesados. A veces hablaba sola. A veces me sentaba en la puerta, solo para escuchar el mundo moverse sin mí. Y aún así, esperé una llamada, una visita, una señal. Durante años fui la que siempre estaba ahí, para ayudar, para cuidar, para escuchar, la que cocinaba sus platos favoritos, la que guardaba con ternura sus dibujos de la infancia, la que tenía una palabra de aliento cuando fracasaban. Pero con el tiempo, me di cuenta de que mi existencia se volvió invisible. No había espacio para mí en sus nuevas vidas. Mis nietos eran mi alegría. Me aferraba a ellos como a una cuerda en medio del naufragio, pero incluso eso empezó a desvanecerse. Los veía menos, me hablaban menos. La abuela está vieja, decían. La abuela se confunde, como si envejecer me volviera menos capaz de amar, como si los años me hicieran menos humana. Un día vi una publicación en redes sociales. Era una foto de Sofía celebrando el cumpleaños de su suegra. Una gran fiesta, globos, mariachis. En la descripción decía, la mujer más importante de mi vida. Leí esa frase una y otra vez, sintiendo que me arrancaban algo del pecho. Y entonces lo comprendí. No solo me habían olvidado, me habían reemplazado. Si has sentido alguna vez que tu valor se mide por lo que puedes dar y no por lo que eres, suscríbete al canal. Esta historia es para ti, porque el silencio duele, pero también enseña, y yo estoy lista para contarlo todo. Cuando era joven, soñaba con ser maestra. Me encantaba leer, escribir, imaginar historias, pero los sueños, en mi vida, fueron un lujo que no pude permitirme. Me casé muy joven con Julián, un hombre trabajador, noble, que venía de una familia humilde como la mía. Los dos comenzamos desde cero. Compartíamos un cuarto alquilado y muchas ganas de salir adelante. Poco a poco, entre trabajos y sacrificios, conseguimos construir un pequeño hogar. Cuando nació Carlos, supe que mi vida ya no me pertenecía. Dormía poco, comía cuando podía, y aún así me sentía afortunada. Recuerdo caminar con él en brazos, mientras cantaba para que no se despertara. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma rebosaba de amor. Para mí, la maternidad no era un deber, era una entrega total, una vocación silenciosa, pero profunda. Sofía llegó 5 años después, en medio de una crisis económica que nos obligó a vender muchos de nuestros muebles. Aún así, la recibimos con la misma alegría. Yo cortaba ropa vieja para hacerle pañales, hervía toallas para mantenerlas limpias. Me convertí en experta en estirar el arroz, en inventar comidas con lo que hubiera. Nunca dejé que mis hijos sintieran hambre, ni frío, ni abandono. Durante años trabajé como costurera desde casa. Me despertaba antes que el sol, preparaba el desayuno, los enviaba a la escuela y luego cosía hasta que la vista me dolía. Hacía vestidos, arreglaba pantalones, incluso bordaba nombres en uniformes. Todo lo que ganaba se iba en la educación de mis hijos. Nunca compré nada para mí que no fuera absolutamente necesario. En invierno, mis manos se agrietaban del frío, pero yo seguía fregando pisos, planchando ropa ajena, haciendo lo que fuera para traer un poco más de dinero. Una vez, me ofrecieron trabajar en un hotel limpiando baños. Acepté sin pensar, aunque el trayecto me tomaba 2 horas caminando. Prefería cansarme yo a que mis hijos supieran lo que era no tener. Carlos quería ser ingeniero. Me prometí que lo ayudaría a lograrlo, aunque tuviera que trabajar el doble. Vendí mi máquina de coser para pagarle los libros del primer semestre. Esa máquina era casi una extensión de mi cuerpo, pero no me importó. Cuando lo vi graduarse, lloré como nunca. Creí, ingenuamente, que ese esfuerzo sería recordado para siempre. Sofía quería estudiar diseño de interiores. Para ayudarla, empecé a vender empanadas en la calle. Me paraba frente a las oficinas a las 6 de la mañana, bajo el sol o la lluvia. Soporté burlas, indiferencia, incluso robos, pero cada moneda que ganaba era una inversión en su futuro. Yo misma diseñé su primer portafolio con restos de cartulina y pegamento. Nunca me quejé. Cuando mi espalda ya no aguantaba y mis rodillas crujían con cada paso, solo me decía a mí misma, «Aguanta, Elena,
solo un poco más. Guardaba cada peso extra en una caja metálica escondida en la alacena. Soñaba con poder comprarles una computadora. Y lo logré. No me importaba quedarme sin comer. Ver sus ojos brillar era mi mayor recompensa. Renuncié a mis propias amistades, a mis pasatiempos, incluso a mi salud. Me hice cargo sola de las enfermedades de Julián durante sus últimos años. Él no podía moverse bien, y yo lo levantaba, lo bañaba, le cocinaba comidas blandas. Mis hijos no estaban. Tenían mucho trabajo. Yo entendía, siempre entendía. Una vez, Sofía me pidió dinero para un viaje escolar. Le dije que no tenía, y ella me gritó que era injusto, que todas sus amigas irían menos ella. Esa noche, vendí mi único anillo de compromiso. Al día siguiente le di el dinero como si lo hubiera encontrado por casualidad. Ella ni lo notó, solo dijo, era lo mínimo. ¿Qué podías hacer? Recuerdo que en su graduación, mientras todos posaban con sus familias, yo me quedé al fondo, con mi vestido de siempre. No quería avergonzarla. Me acerqué para felicitarla, y ella apenas me dio un beso en la mejilla. Dijo, «Mamá, ahora no. Estoy con gente importante». Tragué las lágrimas. Me repetí que algún día lo entendería. Carlos una vez me pidió que cuidara a sus hijos por una semana completa. Él y su esposa se iban de vacaciones. Cancelé una consulta médica que llevaba meses esperando para no decirle que no. Cuando regresaron, ni siquiera me agradecieron. Solo me dejaron una bolsa con ropa sucia y una caja de galletas de regalo. La casa con el tiempo se fue deteriorando. Las goteras aumentaban, los muebles se vencían. Aún así, seguía ahorrando para sus necesidades. Pinté las paredes con restos de pintura que me regaló una vecina. Arreglé los grifos con cinta adhesiva. No me importaba. Mientras ellos estuvieran bien, yo podía resistir todo. Nunca viajé. Nunca conocí la playa. Siempre me decía que lo haría después, pero ese después nunca llegó. Me sentía cansada, vieja, pero también orgullosa. Creía que el amor incondicional tendría, algún día, una recompensa. Que mis hijos mirarían atrás y verían la magnitud de todo lo que hice por ellos. Cuando murió Julián, esperé que al menos ellos me acompañaran en el duelo. Pero Carlos solo vino al velorio 1 hora. Sofía ni siquiera se quedó a la misa. Tenía una reunión muy importante y dijo que no, podía moverla. Esa noche dormí abrazando la almohada de Julián, sintiendo que me había quedado completamente sola en el mundo. Cada foto que colgaba en la pared era un trofeo de lucha. Cada cuaderno de notas de sus escuelas, un testimonio de que yo estuve ahí. Ellos eran el centro de mi universo, pero un universo que, con los años, se volvió un desierto sin ecos. A veces, en las noches, me preguntaba en qué momento dejé de ser madre y me convertí en sirvienta. ¿En qué momento el amor dejó de ser suficiente? Pero siempre me respondía con la misma frase. Lo importante es que estén bien. Me aferraba a esa idea como quien se agarra a un madero en medio del naufragio. Y si tú, que estás viendo esto, has sentido alguna vez que tu historia fue borrada por aquellos que más amas, suscríbete al canal, porque a veces contar nuestra verdad es la única forma de seguir respirando. Y yo ya no quiero callar más. Las frases hirientes no llegaron todas de golpe. Vinieron como gotas constantes, pequeñas pero corrosivas. La primera vez que sentí esa punzada fue cuando Carlos me dijo, sin mirarme a los ojos, «Mamá, ya no estás en edad de opinar sobre todo. Déjalo en manos de los que saben». Estábamos hablando de algo tan simple como los arreglos del jardín, pero su tono fue seco, autoritario. Me callé. No por estar de acuerdo, sino por no iniciar una pelea. Me convertí, sin darme cuenta, en una figura decorativa. Sofía, por su parte, comenzó a tratarme con condescendencia. Me hablaba lento, como si yo no comprendiera nada. «Mamá, no tienes que pensar tanto. Nosotros nos encargamos», me decía cada vez que intentaba dar una opinión sobre algún tema familiar. Una vez, en una reunión, me ofrecí a preparar el postre y ella respondió, «No, mamá, nadie quiere flan de los años 80. Todos rieron. Yo también, por no llorar. Recuerdo una Navidad en casa de Carlos. Había mucha gente. Y yo llegué con mis manos llenas de regalos modestos, hechos por mí. Nadie los abrió.
Estaban ocupados, hablando de viajes, negocios, relojes caros. Cuando me senté en un rincón, escuché a la esposa de Carlos decir en voz baja: «Siempre viene con su aire de mártir». Me atraganté con el trozo de pan. Me fui al baño y me quedé ahí un buen rato, esperando que el temblor de mis manos pasara. En una ocasión llamé a Sofía solo para saludarla. Hacía semanas que no hablábamos. Me contestó a la tercera vez y dijo: «Estoy ocupada, mamá. No puedes llamar cada vez que te sientas sola». Esa noche no dormí. Me quedé mirando la ventana, con el teléfono en la mano, sin saber qué había hecho mal. No buscaba otra cosa que escuchar su voz, saber que estaba bien. Pero para ella, yo era una molestia. Un día, mientras visitaba a Carlos, le pregunté si podía quedarme una noche, porque tenía que hacer unos exámenes médicos temprano. Me dijo que no tenía espacio, que los niños estaban ocupando todos los cuartos. Me sugirió que buscara un hostal baratito. Dormí en la estación de autobuses. No por falta de dinero, sino por orgullo. No quería molestar más. Esa noche sentí que me deshacía. Sofía empezó a evitarme. Cancelaba reuniones a último minuto. Se olvidaba de mis cumpleaños. Una vez me dijo con una risa nerviosa: «Es que, mamá, tú ya no te adaptas a nuestras conversaciones. Todo te ofende». Pero no era eso. Era que nadie me incluía. Hablaban como si yo no estuviera, como si fuera una pared, invisible, muda, incómoda. Las conversaciones se convirtieron en monólogos. Yo hablaba. Ellos asentían sin escuchar. Carlos decía: «Ajá, mamá, ajá», mientras miraba el celular. Sofía ni siquiera levantaba la vista. Empecé a fingir que entendía los chistes que no entendía, que reía cuando no encontraba gracia. Todo para no incomodar, para no ser la vieja pesada. Un día, mientras jugaba con uno de mis nietos, él me dijo: «Mi mami dice que tú no sabes usar nada porque eres de los tiempos viejos». Me quedé helada. Le acaricié el cabello y no dije nada. Pero por dentro sentí que algo se rompía. No por la frase, sino por la naturalidad con que la dijo. Estaban aprendiendo a despreciarme sin darse cuenta. Recuerdo haber cocinado una vez para todos. Había hecho un estofado como los de antes, con paciencia y amor. Sofía llegó, probó una cucharada y dijo: «Ay, mamá, esto huele a pasado», y pidió comida por delivery. Nadie tocó mi comida. Me senté en la cocina, sola, y comí de mi propio plato como si fuera una extraña en mi propia historia. Carlos una vez me prestó dinero para un arreglo en casa. Le agradecí con el alma, pero después me lo mencionó tantas veces, delante de tanta gente, que terminé devolviéndoselo con intereses. Dijo: «No quiero que pienses que te estoy reclamando, pero uno da, y tú nunca das nada a cambio». Esa frase me quemó, porque si algo hice en mi vida fue dar. La gota que colmó el vaso fue en el cumpleaños de Sofía. Me invitaron a último momento. Fui con una bufanda que yo misma tejí. Al llegar me miró de arriba abajo y dijo: «Ay, mamá, tenías que venir así». Me encerré en el baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. No por la ropa, sino por la tristeza de mis ojos. Una vez les propuse hacer una reunión familiar en mi casa. Carlos dijo que no podía, que era muy lejos y chiquita. Sofía ni respondió. Terminé cocinando para nadie. Congelé la comida en porciones. Comí sola por semanas. Cada bocado sabía a decepción. Las fotos familiares desaparecieron de sus redes. Ya no me etiquetaban. En sus biografías, en sus álbumes, en sus historias, yo no existía. Como si borrar mi imagen borrara también la deuda emocional. Como si eliminar mi presencia los hiciera sentir más modernos, más exitosos, más libres. Carlos me pidió una vez que no contara ciertas historias de su infancia frente a sus amigos. «No hagas esos cuentos, mamá, que suenan tan pobres». Me quedé callada. Pero esas historias eran mi vida, mi verdad, mi orgullo. Me sentí despojada de todo, incluso de mi memoria. Sofía, durante una cena, dijo en voz alta: «Mi inspiración siempre ha sido mi suegra, una mujer de mundo, de visión». Lo dijo mirándome. Nadie corrigió, nadie notó el puñal. Yo fingí beber agua, pero solo era para que no se notara el nudo en la garganta. Carlos me encargó cuidar su casa un fin de semana. Me fui ilusionada. Quise dejarla impecable. Lavé,
cociné, hasta decoré un poco con flores. Cuando regresó me dijo: «Ay, mamá, moviste mis cosas». Me estresa eso. No hubo gracias, ni sonrisa, solo crítica. Sofía empezó a llamarme solo cuando necesitaba algo. Una receta, un favor, un consejo rápido. Y siempre colgaba diciendo: «Bueno, ya, mamá, gracias. Luego hablamos». Pero ese luego nunca llegaba. Vivía en pausa, esperando un llamado que no sonaba. Recibí una postal de una tía lejana. Me escribió: «Elena, no desaparezcas. Tú vales mucho». Lloré, porque hacía años que nadie me decía algo así, porque en mi propia familia me sentía como un fantasma que solo aparecía cuando había una necesidad. Y si alguna vez sentiste que diste todo por quienes te dieron la espalda, coméntame abajo. No estás sola. Tu dolor también merece ser contado. Suscríbete si alguna parte de ti también aprendió a callar para no estorbar, hasta que un día decidió no callar más. La noche después del cumpleaños de Sofía fue distinta. No hubo lágrimas, solo un silencio espeso que parecía llenar cada rincón de la casa. Me senté en la cama, con las manos sobre las piernas, y miré el vacío. No había rabia, no había tristeza, solo una calma extraña, como si, por fin, hubiera aceptado algo que llevaba negando por años. «Ya no me quieren cerca», me dije, y por primera vez no dolió tanto como debería. Recuerdo haberme levantado, caminar hasta la ventana y mirar las luces de la ciudad. Pensé, si me fuera mañana, ¿quién lo notaría? Nadie. Ni Carlos ni Sofía sabían que mi alquiler estaba vencido, que el médico me había dado un diagnóstico que requería reposo, que cada noche dormía con una manta vieja porque la calefacción ya no funcionaba. No sabían, porque no preguntaban, y yo había dejado de contar. Ese fue el momento exacto en que supe que necesitaba cambiar. No por ellos, sino por mí. Ya no quería seguir esperando un gesto que no llegaría. Ya no quería seguir demostrando mi amor con migajas de atención. Si ellos habían decidido seguir adelante sin mí, yo también podía aprender a caminar sin su sombra. No necesitaba que me dieran permiso para vivir. Pasé la madrugada haciendo una lista. No de cosas por hacer, sino de cosas que ya no haría. No rogaría por visitas. No llamaría si no tenía algo importante que decir. No asistiría a eventos donde solo era tolerada. No me vestiría como creía que esperaban. No me silenciaría más. En esa hoja también escribí: Elena Ramírez, mujer, madre, viuda, pero sobre todo, viva. El día siguiente amaneció con una claridad que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Me miré en el espejo. Las arrugas seguían ahí, pero mis ojos tenían otra luz. No era resignación, era decisión. No tenía planes aún, pero tenía algo que hacía años no sentía: libertad. Y esa sensación era nueva, inquietante y poderosa. Esa mañana empecé por lo más simple. Tiré viejas cartas, doné ropa que ya no me representaba, guardé fotos familiares en una caja y las subí al altillo. No porque quisiera olvidarlos, sino porque ya no quería ver sus rostros cada vez que cruzaba la sala. No quería recuerdos que dolieran. Quería espacio, espacio para mí. Durante semanas hice silencio. Dejé de llamar. Dejé de enviar mensajes. Dejé de aparecer sin aviso. Nadie lo notó. Nadie preguntó. Y eso, lejos de hundirme, me dio fuerzas. Cada ausencia suya confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Que mi silencio, por primera vez, no era una forma de sometimiento, sino de renacimiento. Empecé a caminar por calles distintas, a visitar lugares que nunca había visto aunque estuvieran cerca. Me sentaba en bancos de plazas a mirar la gente pasar. Compraba flores para mí misma. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Empecé a leer los libros que guardaba desde joven y que nunca había abierto. Empecé a reconectar con Elena, no con la mamá de. Una tarde encontré un cuaderno viejo donde anotaba sueños que había postergado. Allí estaba escrito: algún día vivir cerca del campo, plantar tomates, tener una cocina con ventana grande. Leí esa frase tantas veces que terminé llorando. No por tristeza, por recordar que alguna vez soñé y que, quizás, aún estaba a tiempo. Mi cambio fue tan sutil que ni yo misma lo noté de inmediato. Pero ya no caminaba encorvada, ya no hablaba en voz baja, ya no pedía permiso para existir.
Había algo nuevo en mí, una especie de raíz que comenzaba a crecer hacia adentro, fuerte, lenta, pero firme. Y supe que, aunque nadie me aplaudiera, eso también era una victoria. Y si estás sintiendo lo mismo que yo sentí, suscríbete. No por este video, sino por ti, porque aún es posible renacer, porque tu historia también merece un nuevo capítulo. Y porque, a veces, el mayor acto de amor es dejar de esperar que te quieran y empezar a quererte tú. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando decidí ordenar el viejo armario del cuarto que había quedado vacío tras la partida de Julián. Entre mantas, cajas y fotos descoloridas, encontré un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo. Estaba escondido bajo una tabla suelta del fondo. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había documentos que no recordaba haber visto jamás. Eran papeles de propiedad, títulos de tierra a mi nombre, firmados por mi abuelo. Recordé entonces las palabras de él, un hombre de campo, sabio en su silencio. Esto es para cuando la vida se vuelva demasiado dura. Elena, no lo toques por impulso, solo cuando ya no tengas dónde apoyarte. En aquel tiempo, era solo una adolescente, y esas palabras me parecieron exageradas. Pero ahora, cada letra, cada firma, pesaban como un salvavidas, rescatando mi dignidad. Los títulos describían unas tierras ubicadas en las afueras de una ciudad que, en los últimos años, se había expandido como fuego. La zona que una vez fue campo, hoy, era un punto estratégico de investimento urbano. Aquello, sin saberlo, había multiplicado el valor de las tierras. Me senté en el suelo con los papeles en el regazo y sentí por primera vez en mucho tiempo poder. No solo eso, entre los papeles había un contrato extraño, viejo, con tinta desvaída. Era una participación accionaria mínima, pero legítima, en una antigua empresa textil familiar, parte del legado de la familia de Julián. Él nunca me habló de eso, quizás por vergüenza, quizás por olvido, pero ahí estaba mi nombre, impreso con claridad. Esa pequeña acción ahora era parte de una empresa que había crecido en silencio durante décadas. Guardé todo con cuidado, sentándome después en la cocina con una taza de té. Observé la ventana con la certeza de que algo había cambiado. No solo en los papeles, en mí. Ese patrimonio silencioso era la prueba de que yo no había sido tan pequeña como mis hijos querían hacerme sentir. Que había algo mío, algo valioso, guardado, esperando por mí. Empecé a investigar. Visité discretamente una oficina de bienes raíces. Llevé copias. Pregunté sin levantar sospechas. Me confirmaron. Esas tierras valían una fortuna. Me hablaron de compradores interesados, de desarrolladores urbanos. Yo asentía sin decir mucho. Pero por dentro, mi alma bailaba una canción de renacimiento. Después me reuní con un asesor financiero. Le hablé como si fuera una clienta más. Me escuchó con respeto. Me explicó con paciencia. Yo, que durante años había contado centavos para comprar arroz, ahora hablaba de inversiones, porcentajes, contratos, no por codicia, sino por libertad, porque por fin tenía algo mío que nadie me podía arrebatar. Los documentos del testamento también salieron a la luz. Julián, en uno de sus últimos gestos de lucidez, había dejado una cláusula escrita a mano. Si alguna vez Elena necesita protegerse, que todo lo que guardé con mi nombre pase a sus manos sin condiciones. Estaba firmada, estaba notariada y estaba vigente. El eco de su amor aún me alcanzaba desde el más allá. Durante días me sentí como una mujer descubriendo su segunda vida. No era solo dinero, era dignidad. Era la oportunidad de reconstruirme lejos de la compasión, del favor, del «te damos un espacio por lástima». Ahora yo tenía las llaves de mi destino. Podía abrir una nueva puerta. Y esta vez no sería para servir a nadie más. Pensé en contárselo a Carlos o a Sofía, por un segundo. Pero luego recordé cada palabra, cada gesto, cada humillación. Y supe que este secreto era solo mío. Que no necesitaban saber, que no merecían saber. Porque mientras ellos me hacían sentir invisible, yo estaba aprendiendo a verme de nuevo. Comencé a planear, a imaginar una casa en otra ciudad, un lugar pequeño, pero bonito, un jardín, una biblioteca, una cocina luminosa.
Pensé en levantarme cada día sin tener que esperar llamadas, sin tener que fingir sonrisas. Solo yo, mi vida, mi paz. Ese secreto se volvió mi fuerza. Cada noche lo revisaba, como quien acaricia una herida en sanación. Me dormía con una sonrisa, porque por primera vez en años tenía un plan, tenía una salida, y tenía algo que no dependía de la aprobación de nadie más. Y si alguna vez sentiste que el mundo te quería frágil, suscríbete, porque hay secretos que nos salvan, y esta historia apenas empieza. Mi primer paso fue buscar a alguien en quien realmente pudiera confiar. No era fácil. Durante toda mi vida había dependido de mí misma, pero entonces recordé a Antonio Salcedo, mi antiguo vecino, un hombre retirado del derecho, viudo también, que solía visitar a Julián para hablar de política y libros. Siempre fue amable, respetuoso y, sobre todo, discreto. Me armé de valor y lo llamé. Su voz, al otro lado del teléfono, me devolvió un tipo de confianza que creía extinta. Nos encontramos en una cafetería discreta. Llevé los documentos dentro de una bolsa de tela. Le conté todo, no solo sobre las propiedades, sino sobre mi historia, la relación con mis hijos, la necesidad que sentía de, por fin, tomar el control de mi vida. Antonio me escuchó en silencio, con los ojos húmedos y el rostro serio. Cuando terminé, asintió lentamente y dijo: «Elena, es hora de que seas dueña de tu destino». Y así, juntos, empezamos a trabajar. Antonio me ayudó a transferir legalmente las tierras a una cuenta fiduciaria a mi nombre. Lo hicimos sin escándalos, sin alertas. Cada paso estaba meticulosamente pensado para protegerme de cualquier intento futuro de presión o manipulación. También me aconsejó que creara un testamento nuevo. Lo hicimos con precisión quirúrgica. Carlos y Sofía solo recibirían una pequeña parte. El resto sería donado a proyectos comunitarios y a mujeres mayores abandonadas. También movimos la participación accionaria de la empresa textil. Aunque pequeña, ahora generaba dividendos suficientes como para asegurarme una vida digna. Antonio conocía a un corredor de confianza que nos ayudó a consolidar todo en una nueva cuenta bancaria, en un banco distinto, en otra ciudad. Nadie más tenía acceso. Nadie más sabía. Compré un apartamento en una ciudad tranquila, a unas horas de donde vivía. Era moderno pero cálido. Tenía ventanas grandes, mucha luz y un jardín compartido lleno de flores. Cuando entré por primera vez, sentí que había regresado a casa, aunque nunca antes la había pisado. Allí, mis recuerdos dolorosos no tenían espacio. Era un lienzo en blanco. Después me deshice del viejo celular. Compré uno nuevo, con número distinto. Cancelé el contrato del alquiler anterior y vendí los pocos muebles que tenía. Guardé apenas unas fotos, algunas cartas de Julián y mis libros favoritos. El resto lo dejé ir. Era un desprendimiento necesario, no solo físico, sino emocional. En mi nuevo hogar comencé a reconectarme conmigo misma. Me inscribí en un taller de cerámica. Aprendí a moldear con las manos, a crear desde el barro. Sentía que cada pieza que hacía también me reconstruía por dentro. En cada curva imperfecta, veía una parte de mí sanando. La profesora, una mujer joven, me miraba con ternura. Me decía: «Señora Elena, usted tiene manos sabias», y yo sonreía. También me apunté a clases de jardinería. Plantar, regar, esperar. Todo eso me enseñó a tener paciencia con mis propios tiempos. Compré un par de orquídeas que cuidaba como a hijas. Me hablaban sin palabras. Me decían que todavía era posible florecer, incluso después de años de abandono. Visité la biblioteca local. Me saqué un carné. Comencé a leer novelas, ensayos, poesía. Me sentaba en un rincón tranquilo con una taza de café y me perdía entre páginas. Era mi escape y mi refugio. Cada palabra que leía alimentaba una parte de mí que había estado famélica por años. Antonio seguía acompañándome, no solo como asesor, sino como amigo. A veces tomábamos té en mi sala. Él me contaba de su esposa fallecida, de su hija que vivía en el extranjero. Compartíamos silencios cómodos. Por primera vez en años, no me sentía juzgada, ni evaluada, ni presionada a demostrar nada. En una de esas charlas le dije: «¿Sabes qué es lo más triste, Antonio? Que mis hijos no saben nada de esto.
No saben que ya no estoy allí, que me fui sin que lo notaran. Él suspiró y respondió: tal vez un día se den cuenta, pero lo importante es que tú lo hiciste, por ti. Y tenía razón. La idea del enfrentamiento no me quitaba el sueño. Sabía que algún día llegaría, pero esta vez no lo temía, porque cuando uno se reconstruye desde dentro, ya no tiembla ante el juicio de quienes lo rompieron. Solo esperaba el momento, sin prisa, sin odio, con firmeza. Mandé a imprimir un Nuevo Testamento. Lo firmé con calma. Lo guardé en una caja fuerte. Todo estaba en orden. Si algo me pasaba, todo seguiría su curso. Ya no vivía improvisando. Vivía con propósito, con estructura, con protección. Cambiar mi dirección en los registros fue fácil. Cambiar mi dirección emocional fue más lento, pero más real. Cada día me alejaba un poco más del dolor. No porque lo negara, sino porque ya no gobernaba mi existencia. Una tarde fui al mar. Me senté en la arena. Dejé que el viento me despeinara. Cerré los ojos y le hablé a Julián en silencio. Lo logré, amor. Estoy viva. Y por fin, estoy en paz. Las olas me respondieron con un murmullo suave. Sentí que me abrazaban. Y si estás en ese momento donde sabes que mereces algo mejor, suscríbete, porque todas tenemos derecho a una segunda vida. Y la mía apenas está comenzando. Durante los primeros meses en mi nueva vida, mi silencio fue absoluto. No respondí mensajes, no devolví llamadas, no hubo publicaciones, ni saludos por cumpleaños, ni intentos de contacto. Me volví un misterio, una sombra que desapareció sin hacer ruido. Y como esperaba, nadie notó mi ausencia inmediata. No hubo alarma, ni preocupación genuina. Eso, lejos de dolerme, confirmó lo que ya sabía. Yo era invisible para ellos. Mientras tanto, en mi nueva ciudad, florecía. Me levantaba temprano, hacía caminatas por el parque, desayunaba en la terraza con mis orquídeas. A veces, hablaba conmigo misma en voz alta. No por locura, sino por costumbre. Por años me guardé tantas cosas que ahora las decía sin miedo. Frases como «te mereces esto» o «estás a salvo» se volvieron mi mantra diario. En el edificio donde vivía conocí a varias mujeres de mi edad. Formamos una especie de círculo sin nombre. Compartíamos meriendas, libros, historias. Algunas también venían de situaciones familiares difíciles. Me escuchaban sin juzgar. Nos convertimos en refugio mutuo. Por primera vez no era la mamá de, sino simplemente Elena. Y eso me bastaba. En cada clase de cerámica, mis manos se volvían más firmes. Comencé a vender algunas piezas en ferias locales, no por necesidad económica, sino por el placer de ver algo hecho por mí siendo valorado. El dinero lo donaba a un pequeño centro de acogida para mujeres mayores abandonadas. Era mi forma de devolver al universo un poco de la fuerza que me había prestado. Antonio seguía acompañándome, ahora como amigo frecuente. Nos reuníamos para caminar, para tomar café, para hablar de todo y de nada. Nunca intentó ocupar el lugar de Julián, y eso me gustaba. Él entendía que lo nuestro era otra cosa. Compañía tranquila, respeto mutuo. Era un hombre que sabía estar, sin invadir. Mientras tanto, mis hijos seguían con sus vidas. A veces, Sofía enviaba mensajes vacíos, del tipo «Hola, ¿todo bien?» o «Te extraño». Nunca respondí. No porque odiara, sino porque sabía que sus palabras no venían del corazón, sino del hábito, de la culpa tal vez. Carlos, en cambio, se mantuvo en completo silencio, como si mi desaparición fuera un respiro más que una alarma. En una ocasión, Sofía me llamó desde otro número. No contesté. Luego envió un mensaje diciendo: «Mamá, ¿te mudaste? Nadie sabe nada de ti. Estamos preocupados». Leí ese mensaje con calma y lo dejé sin responder. Habían pasado 6 meses. 6 meses en los que nadie se molestó en averiguar si yo seguía viva. Ahora, de repente, le surgía saber. El tono de los mensajes comenzó a cambiar. Primero preocupación, luego molestia, después una súplica ligera. «Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar contigo». No dijeron qué necesitaban, pero lo intuí. Algo no iba bien. Y por supuesto, cuando las cosas se tambalean, recuerdan que existe una madre. Fingí ser otra persona por unos días más. Leía sus mensajes.
Escuchaba las notas de voz sin abrirlas. Me dolía, sí, pero también me fortalecía, porque entendía que, esta vez, tenía el control. Ellos estaban en la oscuridad. Yo tenía la luz. Ellos buscaban respuestas. Yo tenía las preguntas. En mi vecindario nuevo, muchos creían que era una mujer retirada de negocios importantes. A veces dejaba que pensaran eso. No por vanidad, sino porque, por primera vez, mi vida tenía un aire de misterio digno. Ya no era la señora olvidada. Era una mujer con historia, con secretos, con destino propio. Un día, mientras tejía una manta para el invierno, recibí una carta física. Venía con remitente de la ciudad antigua. Era de mi nieta mayor. Decía: «Abuela, mamá está triste. Te extraña. Yo también. No sé qué pasó, pero quiero que estés bien. ¿Podemos verte pronto?» Esa carta me rompió más que todas las frases crueles de mis hijos, porque supe que la niña no tenía culpa, y aún así decidí esperar. Esa carta fue guardada en mi caja de madera, junto con los documentos y las fotos. Era una señal, la primera señal de que algo se estaba moviendo. Pero no me adelanté. Mi vida tenía ahora un ritmo distinto. Nadie más dictaría mis pasos. Y si alguna vez fingiste estar bien para que nadie notara tu herida, suscríbete, porque detrás del silencio también hay fuerza. Y yo ya no soy la mujer que ellos creen recordar. Soy la que construyó su libertad en secreto. El día que tocaron a mi puerta, no me sorprendí. Lo supe desde que vi el nombre en el portero. Eléctrico. Sofía Gómez. Su voz sonaba amable, dulce, como si en lugar de meses de ausencia, hubieran pasado solo unas horas. «Mamá, estamos aquí abajo. ¿Podemos subir?» La palabra «estamos» era la confirmación de que no venía sola. Detrás de su voz, escuché el murmullo de Carlos. También estaba él. Y seguramente el marido de Sofía, ese hombre que siempre me miró como si yo fuera un mueble viejo, estorbando su ascenso social. Abrí la puerta con calma. Estaba vestida con una blusa clara, el cabello recogido, y la misma serenidad que cultivé durante meses. No maquillé mi rostro para ellos, ni me esforcé en parecer débil. Les abrí la puerta como quien abre la última página de un libro que ya sabe cómo termina. «Pasen», dije, sin sonrisa ni enojo, solo firmeza. Entraron uno por uno, como niños culpables. Miraban el apartamento con una mezcla de sorpresa y confusión. Carlos fue el primero en hablar. «Mamá, esto... no sabíamos que vivías así. ¿Desde cuándo te mudaste?» Le respondí sin rodeos. «Hace 6 meses». Vi cómo el rostro de Sofía se tensaba. «¿6 meses? ¿Y no dijiste nada?» Asentí. «No. Y ustedes tampoco preguntaron». Intentaron justificar su silencio. «Estábamos ocupados. Pensamos que estabas bien. Es que creímos que necesitabas espacio». Cada palabra era un clavo sobre su propio ataúd de indiferencia. Yo los miraba sin interrumpir. Dejé que se enredaran en su propio discurso. Al final, callaron. Fue entonces cuando lancé la primera verdad. «No me fui de la ciudad. Me fui de ustedes. Me fui de la vida donde era invisible. Me fui del lugar donde mis llamadas eran una molestia y mis visitas una carga. Me fui porque entendí que ustedes no me veían, solo me usaban». La sala quedó en silencio. El marido de Sofía bajó la mirada. Carlos tragó saliva. Sofía intentó recuperar el control. «Mamá, estamos aquí porque te necesitamos. La boda es importante para mí, y tú deberías estar». Sonreí, no con ternura, sino con ironía suave. «¿Debería? ¿Por qué? ¿Para...? ¿Qué me quieres ahí, Sofía? ¿Para que me sientes en una esquina y me presentes como un adorno vintage? ¿Para mostrar que tienes madre, aunque nunca la busques?» Carlos intervino. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Lo miré a los ojos por primera vez en años. «No lo estoy haciendo difícil. Solo estoy diciendo la verdad. La dificultad viene cuando uno debe enfrentarse a lo que negó durante años. Ustedes no me extrañaron. Me buscaron porque algo necesitan. ¿Cuál es el problema, Carlos? El dinero, un préstamo. ¿O simplemente necesitan mi presencia para completar una foto?» La tensión creció. Sofía se puso de pie. «No es eso. Es que eres mi madre. Y esta boda es el día más importante de mi vida». Me levanté también. Me acerqué y le toqué el brazo. «¿Y yo? ¿No merecía que al menos supieras dónde vivía?
¿No era importante saber si estaba viva, si comía, si respiraba? El día más importante de tu vida no puede construirse sobre la mujer que ignoraste. Entonces saqué de una caja una carpeta. La dejé sobre la mesa. Aquí está mi testamento. Aquí están los papeles de las tierras, de la cuenta bancaria, de la participación en la empresa textil. No necesito nada de ustedes. Ni dinero, ni validación, ni permiso. Este apartamento es mío. Mi vida es mía. Y ustedes están aquí porque ya no pueden controlarla. Los rostros cambiaron. El asombro dio paso a algo más crudo. Miedo. Miedo de haber perdido el poder. Miedo de haber subestimado a quien creían débil. Me senté otra vez. Crucé las piernas. Pueden quedarse si quieren hablar con sinceridad. Pero si vinieron a manipularme, pueden irse por donde vinieron. Hubo un silencio largo. Uno de esos que duelen. Carlos tomó la carpeta. La hojeó. ¿Hiciste todo esto sola? Asentí. Sí. Y fue más fácil de lo que crees. Lo difícil fue aceptar que mis hijos no me amaban como yo creía. Una vez que lo entendí, todo lo demás fue liviano. Sofía lloró. Lloró como una niña, pero ya no era mi deber consolarla. Esa madre que corría a sanar cada herida suya había quedado atrás. Ahora solo podía ofrecerle la verdad. Lloras porque crees que me perdiste, pero nunca te molestaste en tenerme realmente. Y si alguna vez soñaste con decir todo lo que callaste, suscríbete, porque el momento del enfrentamiento llega. Y cuando llega, una mujer nueva se levanta. Después de aquella confrontación, no hubo gritos, no hubo portazos, hubo algo más duro. El silencio de una verdad que ya no podía deshacerse. Carlos cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa y bajó la cabeza. Sofía, aún con lágrimas en los ojos, intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero cada una salía rota, fuera de tiempo. El marido de ella no dijo nada. Sabía que su presencia ya no tenía el peso que solía tener. En esa sala, el poder había cambiado de manos. Les ofrecí té, no por cortesía, sino por educación emocional. Ellos aceptaron en silencio, se sentaron en el sofá, incómodos, como visitantes en una casa ajena. La verdad es que, en ese momento, lo eran. Yo ya no era el terreno familiar donde podían pisar sin cuidado. Era otra, una mujer que había encontrado su voz y no pensaba volver a enterrarla. Mientras tomaban el té, les conté, sin adornos, cómo había sido cada paso de mi transformación. Les hablé de Antonio, de las clases de cerámica, del jardín, de las mujeres con las que compartía tardes de charla. Les conté que tenía una nueva familia hecha de respeto, de risas suaves, de apoyo sin exigencias. Les hablé de mi testamento, de mis decisiones, de cómo por fin dormía sin ansiedad. Carlos intentó apelar a la culpa. Pero mamá, somos tus hijos. Algo debemos significar todavía para ti. Lo miré a los ojos con ternura serena. Ustedes siempre serán parte de mi historia. Pero eso no les da derecho a exigirme amor, presencia, ni sacrificio eterno. Ser madre no es una sentencia. Y yo ya cumplí mi condena. Sofía se levantó y me tomó de las manos. Su rostro estaba descompuesto. Yo solo no supe cómo. Me perdí en mis cosas. Pensé que siempre estarías ahí. Le respondí con dulzura, pero sin volver al pasado. Pensar eso fue tu error. Nadie está siempre. La gente se va. A veces por decisión, a veces porque ya no le queda nada más que dar. Ellos sabían que ya no había espacio en mi vida para ser utilizados. Se levantaron para irse, cabizbajos. Pero antes de salir, Sofía preguntó: ¿vas a venir a mi boda? Respiré hondo. Pensé en todos los silencios, en todas las veces que me ignoró, en todas las comidas frías que comí, sola esperando una llamada. No, Sofía, no estaré, porque lo que celebras es una imagen, no un vínculo. Y yo ya no presto mi alma para decoraciones de ocasión. Cuando la puerta se cerró, sentí algo liberador. No era venganza, era justicia emocional. Por primera vez en décadas, no me sentía obligada a asistir, a sonreír, a tragar lágrimas por no arruinarle el día a nadie. Ya no era el comodín familiar. Era una mujer completa. Días después, comenzaron los rumores. Alguien de la familia lejana había oído hablar de mi nuevo apartamento, de mi cuenta bancaria, de la herencia. Comenzaron a llegar mensajes, llamadas
incluso visitas inesperadas, pero ya no abría la puerta por impulso. Ahora elegía a quién dejar entrar, y la mayoría simplemente no merecía pasar. Carlos, tiempo después, me envió una carta. Me pedía perdón. Me decía que había entendido todo tarde, que quería volver a empezar. Le respondí breve, con respeto. El perdón no se pide, se demuestra, y para eso primero hay que aprender a escuchar sin justificar. Nunca respondió. Sofía también intentó reconstruir el puente. Me mandó una invitación física de su boda. Hermosa, elegante, con detalles dorados. La dejé sobre la mesa, sin abrir. No porque no sintiera nada, sino porque, por fin, entendía que no debía ir donde no se me honra. Ella celebraría entre flores y promesas. Yo, entre silencio y paz. Mi decisión generó comentarios, críticas, incluso insultos velados de familiares que no sabían la historia completa. Decían que me había vuelto egoísta, fría, distante. Sonreí, porque durante décadas me crucificaron por dar demasiado, y ahora me señalaban por, al fin, cuidarme. Algunos vecinos de mi antiguo barrio comenzaron a inventar historias, que me había ganado la lotería, que un extranjero me había rescatado, que estaba enferma y me estaba despidiendo. Les dejé pensar lo que quisieran. A veces, el misterio es el mejor escudo contra los que solo quieren acceder a ti por conveniencia. Fui al banco, retiré una parte de mi dinero y compré pasajes. Viajé sola por primera vez. Vi el mar desde una terraza de hotel, comí postres sin pensar en calorías, hablé con desconocidos en cafés donde nadie sabía mi nombre. Era libre, realmente libre. Doné una parte de mis bienes a un albergue de mujeres mayores. Les llevé mantas, ollas, libros. Les conté mi historia. Algunas lloraron conmigo, otras solo me abrazaron. Me sentí útil de nuevo, pero desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la elección. Una tarde recibí una carta de mi nieta. Decía: «Abuela, mamá llora a veces. Yo también. ¿Podemos vernos? No para pedir nada, solo para darte un abrazo». Esa carta sí la respondí. Le dije que sí, porque los niños no heredan las culpas de sus padres, y porque, en su carta, no había interés, solo amor. Y si alguna vez sentiste que era demasiado tarde para recuperar tu vida, suscríbete, porque nunca es tarde, porque la justicia emocional existe, y porque a veces, para salvarse, hay que cerrar la puerta y abrir otra completamente nueva. Hoy vivo con una paz que jamás imaginé alcanzar. Mi apartamento huele a lavanda y pan tostado. La luz entra suave por la ventana cada mañana, y el silencio ya no me asusta. Ahora lo interpreto como libertad. No hay gritos, no hay interrupciones, no hay miradas de juicio. Solo yo, mis decisiones y el eco de una dignidad recuperada. Mis días están llenos de rutinas simples, pero significativas. Camino por el parque, converso con las flores que planté en mi pequeño balcón y paso horas leyendo libros que antes nunca tuve tiempo de abrir. Cada página es una forma de sanación, cada historia un espejo donde ya no me escondo, sino que me reconozco. A veces recibo visitas. Algunas mujeres del taller vienen a tomar té, otras me escriben cartas. Entre nosotras no hay máscaras. Compartimos nuestras heridas, pero también nuestros logros. Nos celebramos sin competencia, nos cuidamos sin condiciones. Es una familia que elegimos, y eso la hace más verdadera. Antonio sigue siendo parte de mi vida. Nos vemos con frecuencia. A veces para hablar de cosas profundas, a veces solo para sentarnos en silencio. En él encontré algo más raro que el amor romántico, la presencia constante sin exigencia. Me ofreció compañía, y yo le ofrecí gratitud. No necesitamos promesas, solo estamos, y eso basta. Carlos y Sofía siguen siendo parte de mi historia, pero ya no son el centro. A veces escriben, a veces llaman. Yo respondo con cortesía, pero ya no con urgencia. No estoy cerrada a la reconciliación, pero tampoco dispuesta a volver atrás. Si quieren construir algo nuevo, tendrá que ser desde el respeto, no desde la culpa. Mi nieta, en cambio, viene a verme cada mes. Cocinamos juntas, le cuento historias de cuando su madre era pequeña, y nos reímos de todo. A través de ella, la vida me ha devuelto un lazo limpio, fresco, sin cargas pasadas.
Es como si el amor se hubiera reciclado en una nueva oportunidad. El testamento ya está sellado. Las donaciones, también. Me aseguro cada día de que lo que construí no muera conmigo. Quiero que otras mujeres como yo, que vivieron silenciadas, puedan tener una ventana abierta, una flor en la mesa, un nuevo comienzo. He aprendido a dormir sin miedo, a despertar sin apuro, a verme en el espejo y no buscar una versión más joven de mí. Ahora veo a Elena Ramírez, mujer completa, no madre abnegada, no esposa entregada, no abuela usada, solo mujer. Y me abrazo con ternura. No necesito grandes fiestas, no necesito reconocimiento público. Solo necesito que cada paso que doy sea mío, cada decisión que tomo, libre, cada persona que dejo entrar, elegida. Y eso no tiene precio. Y si alguna vez sentiste que habías perdido tu lugar, suscríbete, porque a veces no se trata de volver a lo que fuiste, sino de descubrir lo que puedes llegar a ser. Y yo, por fin, lo soy. A veces me siento en el borde de la cama al anochecer, con la luz tenue encendida y una taza de té entre las manos, y me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiese elegido antes, si en lugar de callar, hubiese hablado, si en lugar de mendigar amor, me hubiera abrazado con la misma fuerza con la que sostuve a otros durante tantos años. Pero no me arrepiento. Cada herida me enseñó a respirar más hondo. Cada rechazo afiló mi alma como un cristal que ahora refleja la verdad con más claridad. Fui madre, fui esposa, fui invisible. Y aún así, aquí estoy, viva, fuerte, digna. No porque me lo dieran, sino porque me lo devolví a mí misma. Hoy sé que el amor no puede pedirse como limosna, que quien no escucha tu silencio tampoco merece tus palabras, y que, aunque duela, a veces hay que cerrarle la puerta incluso a quienes diste la vida, para poder abrir la ventana a ti misma. No deseo venganza, no guardo rencor, solo aprendí que algunas cicatrices deben quedarse a la vista, no como advertencia, sino como testimonio, porque una mujer que se reconstruye sin permiso es una fuerza que nadie puede detener. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si algo de lo que viví tocó una parte de ti, suscríbete, no solo por mí, sino por todas las mujeres que están despertando. Este canal no es solo un rincón de relatos, es un hogar donde el respeto comienza por una misma. Y si un día alguien te llama sombra, recuérdale que hasta la sombra más silenciosa nace de una luz que nunca se apagó. Yo soy esa luz, y ahora me veo brillar.